Amén, amén, hermanos. Voy a pedir que nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a tomar nuestras Biblias con nuestra mano derecha, hermanos, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor, dando siempre gracias a Dios, ¿verdad?, por todas sus misericordias y su amor para con nosotros. Decimos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, tan grande de poder estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, edificándonos unos a otros, Señor, adorando a Cristo, Señor, y teniendo, Padre Celestial, también la oportunidad, Señor, de poder escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y que podamos, Padre Santo, al salir de este lugar, poner en práctica, Señor, todo lo aprendido, para que podamos compartirlo, Señor, también con aquellos que no lo conocen. Te pedimos, Señor, que tú escuches las peticiones de nuestro corazón, Señor, el anhelo de nuestro corazón y todas aquellas cosas, Señor, que nosotros tenemos por dentro, Señor, que venimos cargando y que venimos, Señor, para ponerlo a tus pies, Señor, para que tú lo bendigas, para que tú, Señor, nos ayudes a salir adelante de todas las situaciones que enfrentamos, Señor, y te pedimos para que también, Señor, tu Santo Espíritu nos guíe en cada momento, Señor, en todas las decisiones que tenemos que tomar, Señor, durante estos días, Señor, y todas las cosas que están puestas en tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tú nos des de tu palabra, Señor, y podamos, como decíamos ahorita en los testimonios y en la acción de gracias, Señor, que podamos alcanzar a otros para Cristo a través de las circunstancias que nos suceden. Te damos gracias, pues, por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Ya es tarde, ¿verdad? Ya tenemos un poquito de tiempo acá, que estamos, ¿verdad?, por supuesto, teniendo este servicio de adoración. Voy a tratar, hermanos, de resumir un poco el mensaje, pero dando, ¿verdad?, la esencia de lo que el pasaje de la Biblia nos quiere mostrar y nos quiere enseñar. Hermanos, estoy preparando 2 mensajes con un resumen de lo que vivimos, de lo que vimos y de lo que experimentamos en los 3 meses de la jornada de crecimiento espiritual. El mensaje de hoy no habla de eso. El mensaje de hoy habla de otra cosa. Pero estoy preparando esos mensajes para cuando estemos la mayoría, bueno, que ya regresemos de vacaciones, inclusive ahora en el mes de enero, que podamos, ¿verdad?, aterrizar lo que hemos aprendido y ahora sí, ¿cómo lo ponemos en práctica? Porque lo que hemos aprendido no se debe de quedar ahí, ¿verdad? Debemos de ponerlo en práctica y debemos, por supuesto, también, ¿verdad?, de compartirlo con otras personas. El día de hoy yo doy gracias a Dios porque, sin lugar a dudas, ¿verdad?, Dios habló a través de nosotros por medio de los testimonios, de la acción de gracias, ¿verdad?, que cada uno de ustedes compartió, hermanos. Y yo es ahí donde me doy cuenta y digo, sí, entonces los mensajes están llegando a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente. Y sí, hay que entonces ponerle forma para ver cómo le vamos a hacer para ponerlos en práctica. Entonces, ya dimos la teoría o ya dimos el mensaje, pero también tenemos que bajarlos a la práctica y tenemos que, por supuesto, todo el año ponerlos en práctica, y créanme que lo vamos a hacer, hermanos, pero déjenme estructurar 2 mensajes especiales entrando el año para que podamos aterrizar esto. Por mientras, hermanos, y con la palabra del Señor en nuestra mano, en nuestra vida, quiero hablarles acerca de un tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes. Las personas, los cristianos, poseemos todo tipo de fortalezas espirituales en nuestra vida. Querramos nosotros verlo de una manera espiritual o querramos verlo nosotros de una manera física, pero tenemos fortalezas espirituales. Creo firmemente que algunos de los que escuchan este mensaje y los que escucharán el mensaje en internet cuando lo publique, han permitido y hemos permitido en algún momento de nuestra vida
que Satanás edifique una fortaleza espiritual en nuestros corazones y en nuestra vida, en nuestras mentes. Y esa fortaleza satánica, porque no puedo llamarle de otra manera, una fortaleza que Satanás utiliza en nuestras vidas, esa fortaleza la utiliza para hacerle la guerra a Dios y la guerra a la iglesia, su obra, la obra de Dios. Porque estaremos de acuerdo todos nosotros, Satanás, como no puede atacar a Dios directamente, ataca a los genuinos hijos de Dios, tratando de arrebatarlos de sus manos. Y por eso es que el título de este mensaje le he puesto derribando las fortalezas de Satanás en mi vida, derribando las fortalezas de Satanás en su vida. Y la siguiente pregunta le va a parecer a usted extraño. ¿Sabe usted cómo crearle un clima agradable al diablo en su vida? El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, ahí lo tienen ustedes en las hojitas que les acabamos de entregar en el bosquejo, dice en el capítulo 4, versículo 27 y versículo 30, dice: ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Y luego dice más adelante en el versículo 30, dice: y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo ¿de quién? De Dios. Entonces hay dos cosas que Pablo nos indica, hay dos cosas que Pablo nos dice en este pasaje de la Biblia de Efesios capítulo 4, que por cierto hemos estado estudiando mucho la carta a los Efesios y creo que Dios nos quiere decir algo grande ahí. Pero en el capítulo 4, versículo 27 y 30, nos dice dos frases que ustedes y yo deberíamos de tenerla como propósitos, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. No deis lugar al diablo. Y la segunda, no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Estos versículos deberían ocasionar que todos nosotros prestemos atención y tomemos nota que como hijos de Dios, salvos, nacidos de nuevo, podemos darle lugar al diablo y entristecer también al mismo tiempo al Espíritu Santo. Cualquiera de estas dos acciones deberían ser inconcebibles en el corazón y en la mente de un creyente, de un hijo de Dios. Un día había unos hombres instalando una casita para pájaros. Yo iba manejando en la carretera y me detuve y les pregunté qué estaban haciendo. Pongo una casa de pájaros para los pájaros azules. Ellos me dijeron los vencejos azules, contestó uno de ellos. Nunca había visto yo un vencejo. Cuéntenme al respecto, le dije. Bien, tiene que estar construida, me decía, de cierta forma. El hoyo debe ser de determinado tamaño. Si un pájaro azul la ve y le gusta, él se va a venir a mudar aquí a esta casita. Mas usted tiene que hacer que él se sienta bienvenido, me decía. Yo me preguntaba, ¿para que ese pájaro haga su hogar ahí? Claro, me dice, para que él pueda vivir con su familia en este lugar. Primero tiene que crear cierta atmósfera o clima para que sea de su agrado. ¿Me explico? Y le dije yo, se explicó completamente. Hermanos, esto es lo que exactamente algunos creyentes, algunos cristianos han hecho y hemos hecho en nuestra vida. Hemos creado un clima agradable para el diablo. No digo ustedes, cuando hablo del cristianismo en general, los cristianos de todas partes del mundo, los cristianos de todas las iglesias. El cristianismo en sí, a veces hemos creado un lugar agradable para el diablo. Hemos establecido determinadas condiciones y hemos colocado una alfombra de bienvenida para que el diablo se sienta como en casa. Básicamente le han dicho a Satanás: creo que esta es la sede del lugar apropiado para ti. Así que por favor, recuerda esto: el diablo nunca jamás podrá apoderarse de ninguna área de nuestra vida a menos que nosotros se la demos. Satanás no es más poderoso que Dios, que nuestro Señor Jesucristo. Él no tiene ningún derecho ni ninguna autoridad en nuestra vida, dice Pablo. Él es un completo intruso y hasta que usted y yo le cedemos un pequeño lugar en nuestras vidas, Él va a venir a poseerla. Es por ello que en Efesios capítulo 4 se nos advierte que no le demos lugar o cabida al diablo, puesto que una vez que usted ha creado un clima para el diablo, él va a ponerse inmediatamente a trabajar en todas las demás áreas de su vida. Le voy a poner un ejemplo. Suponga que usted posee una propiedad de 10 hectáreas, supongamos eso, y usted me vende una hectárea y yo le digo: véndemela exactamente
en medio de toda tu propiedad. A su vez me otorga acceso a través de la propiedad para llegar a mi propiedad, que está en el centro, en medio de todos los 10 hectáreas que usted tiene como propiedad. Ahora, supongamos que todas las noches pongo música muy fuerte, tiro basura a mi alrededor y hago todo lo posible para profanar su propiedad. Pasado un tiempo, usted me dirá: yo te quiero fuera de aquí. No obstante, imagínese que le contesto: yo no me tengo que ir y tú no me puedes obligar a irme, porque me vendiste esta propiedad y tengo derecho legal a ella. Si no te gusta, ese es tu problema, porque yo no me iré. Si se imagina en este caso hipotético, hay algunos creyentes que le hemos hecho caso de igual manera a Satanás y le hemos brindado un lugar a él en sus vidas y no pueden desalojarlo. ¿Saben por qué? Porque el lugar que le han dado a Satanás se ha convertido en una fortaleza. Por consiguiente, lo importante es comprender cómo Satanás construye una fortaleza en la vida del pueblo de Dios. ¿Qué hacemos que ocasione que él se sienta en casa? ¿Qué hacemos? Bueno, escudriñemos los versículos en el contexto alrededor de Efesios capítulo 4, versículo 27 y versículo 30. Póngale ahí número 1, por favor, hermanos: la mentira. ¿Qué cosas crean un clima agradable para el diablo? Póngale ahí número 1, hermanos: la mentira. Pablo nos dice, hermanos, que nosotros en otro tiempo éramos quizás de una manera muy distinta. Teníamos pecados muy arraigados, teníamos una vida muy amarga, muy fea, teníamos una vida que inclusive, ¿verdad?, podríamos nosotros decir que éramos casi hasta delincuentes. Pero Pablo dice: ahora ustedes deben de quitarse toda esta serie de cosas en donde Satanás viene y hace fortalezas. Satanás viene y tiene un clima apropiado para habitar en medio de nosotros, y Satanás, como en el ejemplo que yo les puse de la persona que le compra una propiedad a usted, en medio de su propiedad, él está habitando a veces en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra mente, en medio de nuestra vida, siendo el vecino que está entorpeciendo todo lo demás en mi vida. Y Satanás se aprovecha acerca de eso. Satanás tiene una fortaleza que él crea, número 1, mediante la mentira. Por favor, mire Efesios capítulo 4, versículo 25. Ayúdame a leerlo, ustedes lo tienen ahí. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, Pablo nos pide que ahora ya no le demos lugar al diablo por medio de la mentira. Si su vida no está cimentada en la verdad absoluta, total e impecable, usted y yo estamos creando un clima donde Satanás se sentirá siempre bienvenido. Por eso en Juan 8:44, Jesús reveló algo acerca del diablo. Ahí lo tienen ustedes. Él dijo: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en dónde? En la verdad, porque no hay verdad ¿en quién? En él. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué cosa es? Padre de mentira. Si usted realmente quiere que el diablo se sienta en casa, en su vida, en mi vida, en la vida de mis hijos, entonces vivirá una mentira, amará una mentira e incluso creerá una mentira, porque Satanás es el príncipe de las tinieblas y la mentira proviene ¿de dónde? Del reino de las tinieblas. Por el contrario, el reino de Dios está edificado sobre la verdad. Vea lo que dice Juan 14:6, todo el mundo lo conocemos. Repítalo conmigo, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Al Jesús orar al Padre, él atestiguó: Señor, tu palabra es la verdad. Y a su vez, en primera de Juan capítulo 5, versículo 6, que ustedes lo tienen ahí también, dice: porque el Espíritu es, ¿qué cosa? La verdad. Así que deseo que se pregunte: ¿existe alguna área de deshonestidad en mi vida, incluyendo las llamadas mentiritas blancas que pueden llegar a ser un lugar de residencia para el diablo? Eso es lo primero que tenemos que cuidar. Usted dice: no, ese no tengo yo mi problema. Muy bien, palomé que no tiene problema. Pero Satanás actúa de varias maneras. La primera es la mentira. Salud. La primera es la mentira. No estoy diciendo que todos tengamos ese problema y Satanás venga y plante su campamento, plante su casa en medio de las 10 hectáreas que usted posee y que le vendió una a Satanás. Entonces, no estoy diciendo que todos tengamos el mismo error. Pero la Biblia nos dice que uno de las cosas, de los factores que viene Satanás a plantar su casa, un camino es la mentira. Entonces dice: ¿sabía usted que
puede mentir, o podemos mentir inclusive con el tono de nuestra voz, o con solo poner cara de sorprendidos. Permítame darle un ejemplo. Cuando estaba en el seminario bautista, yo estudiando, pastoreaba una pequeña congregación a las afueras de la ciudad de Guaymas, Sonora. Era una iglesia en formación, una misión. Y una noche estaba conduciendo de regreso al seminario y me di cuenta que uno de los focos del carro se me había fundido, se había quemado. Mas esperaba poder llegar al seminario sin detenerme. Y al ir manejando, una patrulla de tránsito inmediatamente me detuvo. Prendió las sirenas y me detuvo. Y cuando salí del carro, el policía me preguntó: hijo, ¿sabes que una de las luces delanteras no te funciona? Y entonces yo puse cara de sorprendido. Ojo, por eso dije con el tono de voz y a veces con lo sorprendido que podamos nosotros poner nuestra cara. Yo puse: ¿pero cómo? ¿Está quemado uno de los faros de mi carro? Le contesté sorprendido. El oficial me dijo: repáralo. Y si te vuelvo a ver, te voy a multar, pero te voy a dar oportunidad. Repáralo, por favor. Le respondí: sí, señor, claro que sí. Mas cuando me subí en el carro, el Espíritu Santo habló conmigo y me desgarró. Me dijo: Miguel Ángel, tú mentiste. Y yo le dije: no, yo no mentí, Señor. Dije la verdad. Sin embargo, la convicción del Espíritu Santo estaba dando exactamente en el blanco. Pude haber hablado la verdad, pero dije una mentira con el tono de mi voz que insinuó que yo no tenía ni siquiera idea de que el faro estaba quemado, hasta que el oficial me lo informó. Esa mentira afligió al Espíritu de Dios y tienes que confesarlo. Si existe en nuestro corazón alguna área que no está basada en la verdad absoluta, le he construido a Satanás una casa dentro de mi propiedad. Si yo vivo una mentira, cuento una mentira, amo una mentira, prolifero una mentira, le he creado una residencia, en el primer punto, a Satanás. Satanás, tan seguro como que un pájaro azul le gusta la casa, hay un clima adecuado, exclamará: creo que aquí me puedo quedar cómodo en esta primera estación. Si el caso de usted y mío es la mentira. 2, a lo mejor no es la mentira, pero a lo mejor es la ira. Póngale ahí la palabra ira, por favor. La ira, póngala ahí en esa sección. Número 2, ¿es usted una persona dada a la ira? ¿Está ahora mismo enfadado por algo? ¿Sabía que cuando usted está furibundo, no sé si así sea la palabra, furibundo, ¿no? Es como Satanás, el diablo, posee una tendencia hacia la ira. La Biblia nos relata en Apocalipsis 12:12 y versículo 17 que Satanás hierve con gran ira. Así que por lo tanto, si usted es una persona iracunda, yo soy un iracundo, el diablo se sentirá también en casa, estando en su corazón. Vea lo que dice Efesios 4:26, por favor. Nos exhorta ahí, ustedes lo tienen, ayúdenme a leerlo. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En una sección acerca del enojo, quizás le parezca extraño que utilice este versículo, porque nos menciona que nos airemos. No obstante, añade: no pequéis. Te puedes airar, pero no debes de pecar. Y la pregunta que yo siempre me he hecho es: ¿cómo puede uno enojarse y no pecar? ¿Cómo puede uno enojarse y no pecar? Se le llama ira justa. Esta es el tipo de ira que el Señor Jesús manifestó cuando volcó las mesas de los cambistas en el templo. La forma de airarse y no pecar, ¿saben ustedes cómo es? Enojarse en contra ¿de quién? Del pecado y no de las personas. Cuando usted se enoja y yo me enojo contra el pecado, que inclusive yo estoy haciendo, si yo salgo de esa casa, si yo salgo de esa oficina, si yo salgo de ese lugar y digo: soy terrible mintiendo, soy terrible odiando, soy terrible llenándome de ira y queriendo ganar el punto y debatiéndole a todos los demás que mi punto es el que va a predominar, y yo me lleno y me enciendo de ira y salgo de ese lugar y me enojo contra mi misma ira y me enojo contra mi mismo pecado, esa es una ira justa. Pero si yo arremeto en contra de todas las personas, como aparentemente el versículo donde dice que Jesucristo les tira las mesas a los cambistas y azota con ellos y todo lo demás, una persona que no tiene esta misma justa dimensión dirá: el Señor se encendió en ira y entonces la agarró en contra de todos los que estaban ahí. Pero Él se enoja en contra del pecado que inclusive las personas estaban cometiendo. Esa es la ira justa, de enojarse con el pecado. Usted puede darse cuenta de mucho acerca del carácter de un hombre por lo que hace al irritarse. Algunos no se enojan con el pecado, pero sí los puede encontrar retorciéndose
en contra de las personas que tienen alrededor. Hay hostilidad e ira en el corazón de estas personas. Alguien ha hecho mal y usted aún está enfadado al respecto. ¿Está usted enojado con su jefe, con el vecino, con el cónyuge, con sus hijos, con sus padres o con alguien aquí en la iglesia? Bien, ellos quizás se lo merecen, dirá usted. Quizás sea así. Mas la pregunta a Jesucristo le dice: ¿te lo mereces tú? ¿Te lo mereces tú? ¿Te lo mereces tú? Y eso es lo que el diablo toma oportunidad, porque transforma su ira en una fortaleza. Enseña lo que sea que le hayan hecho. Lo va a empeorar al convertir su vida en un campamento para Satanás, en una casa para Satanás. La Biblia nos dice: no, quítense de vosotros la mentira y quítense de vosotros, ¿qué cosa? La ira. A lo mejor usted no tiene problemas con la ira, ni tiene problemas con la mentira. Bien, Palomé entonces dice: yo no tengo problemas. Pero veamos qué más dice el apóstol Pablo. Número 3, el hurto. Número 3, el hurto. Efesios 4:28 enseña, dice, ustedes lo tienen ahí: el que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece, ¿qué cosa? Necesidad. No solo es Satanás un mentiroso, un ser lleno de ira, sino que la misma Biblia nos dice que Satanás es un ladrón, ¿sí o no? Satanás dice en Juan 10:10, a ver, ayúdame a leerlo, lo que dice Juan 10:10 ahí. Satanás, ¿verdad?, atestigua que él es, la Biblia dice que él es ladrón, o sea, el diablo. Dice, hermanos, no viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿ok? Satanás viene a eso, a robarte el gozo de tu salvación. Satanás viene a robarnos la oportunidad de bendecir a nuestra familia de la iglesia. Satanás viene a robarnos la intranquilidad. Satanás viene a robarnos la paz. Entonces, cuando alguien está en esta misma situación, Satanás viene y se instala aquí. Si existen robos en nuestra vida, tenga la plena seguridad que Satanás ha ganado terreno que usted necesita recuperar. Marcos 5 habla de un hombre poseído por demonios que vivía en un cementerio gritando entre los montes e hiriéndose con piedras, dice la Biblia. Piensen lo que el diablo le había hurtado a ese hombre. Satanás le había robado la lucidez, su libertad, su familia, su gozo, su salud. Y ahora va a poner el dedo Satanás exactamente donde nosotros tenemos que entregarle al Señor nuestra vida, pero no lo hacemos. Nosotros debemos de evitar cualquier cosa como esas. Esto puede parecer muy severo. Usted va a decir: a lo mejor yo no tengo ese hábito tampoco. Bien, palomé ese hábito que no. Pero Lucas 16:10 dice lo siguiente, vea lo que dice ahí, hermanos. Lucas 16:10 dice: el que es fiel, ¿qué dice? En lo muy poco, también es fiel, ¿en dónde? En lo mucho. El que es infiel en lo muy poco, también en lo más es infiel. Pero el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Una persona puede ser infiel en lo muy poco que Dios nos ha dado. Quizás usted puede decir: a mí Dios me ha dado muy poquito, 200 pesos, 300 pesos, lo que sea. Pero Dios dice: en eso que yo te he dado debes de ser fiel para que puedas también tener lo más. Jesús explica que si somos deshonestos en lo poco, a su vez seremos deshonestos ¿en qué? En lo mucho. No necesito robar, simplemente la deshonestidad en todo esto. Un día comencé realmente a entender esta verdad. Yo solía decir: si soy capaz de robar poco, entonces soy capaz de robar mucho. Sin embargo, eso no es lo que Jesús enseña. El Señor enseña que la deshonestidad en lo poco es igual a la deshonestidad en lo grande. Para un Dios santo, hurtar es hurtar. El tamaño de los robos no tiene importancia. Si por medio de las habladurías o chismes una persona asesina el carácter de otro individuo, robar su reputación, esa persona también lo convierte en un ladrón. La gente que teniendo para poder compartir, por ejemplo, y no comparte, ¿no? La gente que deteniendo la bendición y no la suelta la bendición. He escuchado de muchos jefes, he escuchado de muchos empresarios, he escuchado de muchas personas que teniendo para compartir con sus empleados, habiendo recibido una bendición del gobierno, por ejemplo, una condonación a lo mejor de algunos impuestos o lo que sea, y pudieron no compartir con sus empleados,
no lo hace, está robando también una bendición que Dios mismo le está entregando a él en sus manos y que no comparte con las demás personas. Así que robar no sencillamente sería sustraer nada más algo que estaba por ahí mal puesto y me lo traje a mi casa. Robar también podría ser la parte de la deshonestidad donde quizás alguien no esté percibiendo justamente lo que debe de percibir. Y Dios nos dice en la última parte que también el cristiano puede estar robando. Malaquías es un versículo clave en la palabra del Señor, ahí lo tienen ustedes, Malaquías 3:8. Ayúdenme a leerlo. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Sé que esto se encuentra en el Antiguo Testamento y que fue escrito para los judíos bajo la ley mosaica, y que nosotros estamos bajo la ¿qué? Bajo la gracia. Pero con todo, cualquiera que permita que la gente bajo la ley haga más de lo que nosotros hacemos bajo la gracia, es una deshonra también para la gracia. Por eso Jesús declaró: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis ¿dónde? En el reino de Dios. Alguien puede objetar: en el Antiguo Testamento la 10ª parte correspondía a Dios, mas en el Nuevo Testamento todo le pertenece a Dios. Y eso es correcto. Esto suena muy piadoso, pero en la realidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todo le pertenecía ¿a quién? A Dios. Muchos creyentes le han hurtado o le hemos hurtado a Dios en nuestros diezmos y en las ofrendas de amor. Cuando actuamos así, llegamos a ser como el diablo, quien trata de robarle también a Dios la bendición para nosotros. A lo mejor usted dice: no tengo ese problema tampoco. Bien, palomé que no tiene ese problema. Pero vámonos en el número 4, que dice Efesios: no solamente el diablo es un ladrón, sino que también el diablo es un obsceno. Si yo le doy obsceno, número 3, el número 3 era el hurto. El número 3 era el hurto. No, sí lo dije. El número 3 era el hurto, sí. Y el número 4 es obsceno, ¿sí? Lo obsceno, así es. Número 4. Gracias por la aclaración. Si yo soy dado a usar un vocabulario indecente, entonces le estoy dando lugar al diablo. Pablo nos dice, hermanos, ninguna palabra que corrompida salga ¿de dónde? De vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracias ¿a quién? A los oyentes. Efesios 4, ¿qué? 29. Y agrega más adelante, ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? Ni palabras ¿qué? Deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué dice? Acciones de gracias. Lo que hoy hicieron ustedes de dar acción de gracias a Dios es lo que Dios quiere que hablemos siempre. Siempre. Dios quiere que hablemos siempre acción de gracias. Jocelyn me decía esta semana, inclusive, y no me dejará mentir José Luis en su testimonio, y los demás hermanos que estamos aquí, vivimos por fe, ¿verdad? Pero inclusive dar gracias a Dios antes de que esto suceda. ¿No es cierto? Darle gracias a Dios antes de que suceda. Todo lo que dijo José Luis, todo lo que dijo la hermana Laura, todo lo que dijo la hermana Lulú, todo lo que dijo la hermana Jocelyn, todo lo que dijo el hermano Alejo, tenemos que darle gracias a Dios por anticipado. Señor, gracias porque tú ya lo vas a hacer una realidad. Señor, gracias porque ahora lo estoy testificando. No me paré antes. ¿Por qué no me paré antes? Porque a lo mejor ni siquiera yo estaba convencido de que tú lo ibas a hacer. Pero ahora yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso es una realidad en mi vida. No lo estoy viendo aquí ahorita. Yo no tengo toda esa cantidad de dinero. Yo no tengo todo ese trabajo en puerta. Yo no tengo toda la salud. Yo no tengo todo el proyecto terminado. Yo no tengo absolutamente todo lo que estoy dando gracias a Dios ahora. Pero sé que Dios, que tú lo vas a cumplir porque tú eres fiel y eres justo y no has fallado en ninguna de tus promesas. Eso lo va a hacer el Señor. Y a lo mejor ni siquiera vamos a ver el dinero todo en nuestras manos, sino que va a pasar así. A lo mejor ni siquiera vamos a ver el templo, sino que vamos a empezar a construirlo nosotros y otros van a venir a terminarlo. A lo mejor muchas cosas no lo vamos a ver terminadas nosotros, pero saben una cosa, por la fe de nosotros, por la fe de uno de nosotros, el Señor lo va a empezar a hacer y lo va a terminar haciendo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No decir, dentro del lenguaje obsceno, no decir todas estas palabras, necedades, truanerías que no convienen. Dice, sino antes acciones de gracias. Algunos piensan que la frase truanerías, que es una palabra muy difícil, oye, ¿qué es eso? Las truanerías que dice aquí el apóstol Pablo. Algunos piensan que esa frase se refiere al humor
Así que concluyen con que no deberíamos usar el humor. Mas esto no es lo que Pablo está diciendo. No habla nada con respecto a los al buen humor o al buen carácter del humor usado apropiadamente. El humor es un regalo de Dios para renovarnos, para relajarnos, para refrescarnos. Por el contrario, Pablo está refiriéndose a las conversaciones que degradan a la gente. Existen ciertos tipos de lenguaje e historietas que derrumban, que no edifican. Estos destruyen y deshonran, y hoy los podemos ver en la televisión inclusive y en el internet abierto. Jesús dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo que es bueno sino lo malo? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro saca las cosas malas. Dios que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta, ¿en dónde? En el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás, ¿qué cosa? Condenado. Si usted es una persona, o conoce personas, o yo soy una persona, usted dice: pastor, es una persona amargada, rencorosa, usted no tiene gozo, yo no tengo gozo en mi corazón, y puedo estar en la iglesia sonriendo, cantando alabanzas, pero si existe amargura en mi corazón, no poseo ni el gozo, ni la victoria en Cristo Jesús. Entonces Dios nos dice: no guardes amargura en el corazón, porque eso te arruina la vida, contamina a la gente a nuestro alrededor y envenena la vida de nuestra iglesia. ¿Le estamos dando lugar a quién entonces? Al diablo, y cabida al diablo en el corazón. ¿Sabía usted, que el diablo es un amargado, un rencoroso y un resentido? Satanás tiene un odio rencoroso contra el pueblo santo de Dios y lo persigue tratando a cualquier forma de descalificarlo. Apocalipsis 12:12, si lo tienen ahí ustedes, dice, hermanos, ayúdenme a leerlo, dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran, ¿qué? Ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando usted y yo permitimos entonces que la ira eche raíces en nuestro corazón contra de alguien, yo actúo como actuaría Satanás, con venganza. Sin embargo, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? No contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Y agrega: con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y qué más dice ahí, hermanos? Ayúdenme. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo que hablábamos ahorita en la escuela dominical. ¿Por qué no podemos amarnos, verdad, hermanos? ¿Por qué no podemos perdonarnos, hermanos? ¿Por qué no podemos, pues, nosotros ser misericordiosos? No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de manera general, sino que estoy diciendo el cristianismo. El que practica ser cristiano, ¿cómo no podemos, pues, olvidar ciertamente lo que está, verdad, perjudicando al cuerpo de Cristo y perdonarnos unos a otros en Cristo Jesús? Este pasaje demuestra que la amargura frecuentemente conduce a la difamación. ¿Sabe usted que la palabra diablo significa difamador? Apocalipsis 12:10 llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. Si usted es un difamador, si yo soy un difamador, calumniador, o si hablo cualquier tipo de malevolencia, yo literalmente estoy llevando a cabo el trabajo ¿de quién? Del diablo, que lo está haciendo, ¿verdad?, en el mundo. Permítame mostrarle cómo trabaja el diablo. Póngale ahí, por favor, número 1. Él crea amargura. ¿Sí lo tiene ahí, verdad? Número 1. Él crea amargura. ¿Alguien le hace mal a usted? Usted se siente herido y cree poseer el derecho de estar resentido. Número 2. Él crea enojo. Él crea enojo. La palabra griega para enojo tiene la idea de algo que se quema por dentro, como una combustión interna. Es como tragos que arden lentamente en un cuarto de madera, en un armario. Si usted no pone término a su amargura, empezará a quemarse lentamente. ¿Lo ha sentido usted alguna vez? Yo sí lo he sentido. Y es lo que la Biblia dice, llama de enojo. Número 3, póngale ahí por favor. Él crea ira. Después de un tiempo, esos trapos que ardían lentamente estallan en llamas y explotan en la ira. Número 3, él crea ira. Número 4, hablar a gritos. Hablar a gritos. ¿Cómo trabaja el diablo? Trabaja por medio de los
gritos. ¿Ha observado usted alguna vez a una persona guardar amargura, encolerizarse lentamente y luego explotar en ira? Se ponen hostiles. Cuando usted les habla, comienzan a responder fuerte y más fuerte, enrojeciéndose, y eso los lleva a la gritería. Número 5, ¿qué sucede después? Hay maledicencia, ponga la palabra ahí, maledicencia, hay maledicencia. La persona está furiosa, comienza a decir algo y el diablo le incita, sí, dile esto y también dile aquello. Las palabras malévolas empiezan a brotar. Yo lo he sentido y lo he visto en muchas personas. Usted dice cosas que no siente, y cuando estamos fuera de control decimos cosas como te odio, nunca llegarás a ser nadie, desearía que nunca nos hubiéramos conocido, desearía que estuvieras muerto, y más tarde daríamos $1,000,000 si pudiéramos retractarnos de lo dicho. Y no obstante, el diablo está ahí insistiendo, sí, es cierto, dile esto también. Se siente bien por un tiempo, ¿verdad? Pero por lo que comenzó como una amargura, finalmente acaba en una maledicencia. Y antes de que usted se dé cuenta, usted deseará hacerle daño a alguien, porque quizás usted quiera cortar su ayuda financiera o abandonar a esa persona para hacerla sufrir, que es lo que Satanás quiere al final de cuentas. Entonces, ¿cómo llegamos a este extremo? El diablo ya ha llevado a cabo un malévolo trabajo en nosotros. Le hemos abierto las puertas y permitido que construya una pequeña casa en medio de nuestras 10 hectáreas de nuestra vida. Y digo permitimos porque Satanás no ocupa ningún lugar a menos que nosotros se lo permitamos. ¿Sabía que usted puede romper el corazón de Dios? Cuando damos lugar al diablo, destrozamos el corazón del Espíritu Santo. Esto debido a que permitimos que este templo comprado, adquirido con la preciosa sangre de Jesús, llegue a ser una habitación de Satanás. Le abrimos la puerta al diablo y el amado Espíritu de Dios llora, y Satanás se ríe burlándose de las cosas sagradas que Dios ha puesto en nuestra vida. Si vamos a desalojar al diablo y derribar sus fortalezas, yo les voy a decir algunas cosas que tenemos que hacer, y con esto concluyo. Número 1, primero, hermanos, arrepentimiento. Esa es la primera cosa que Dios nos pone en nuestra vida. En primer lugar, debe de haber arrepentimiento. Vea lo que dice Efesios 4:22. Ayúdame a leerlo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, que dice, engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La primera cosa es arrepentíos. Ahora, note que dice una palabra, despojaos, despójense. ¿Qué significa despojar? Acaben con él, despójenlo, acaben con él. Debemos derribar las fortalezas al confesarlas y abandonarlas. No existe otra forma de lidiar con el pecado. Lo que cedimos a Satanás, usted debe volverlo a tomar. Si usted le cedió su mente, debe de recuperar su mente. Si usted le cedió sus manos, debe de recuperar sus manos. Usted le cedió algo. Todavía usted puede reposeerlo hasta que se arrepienta. Ahora bien, usted jamás lo recuperará hasta que no lo despoje con la autoridad legal que Jesucristo le ha dado a usted en su vida. Toda área de pecado no confesada en su vida es una justificación legal para Satanás. Hasta que usted no lo confiese, ese pecado, y le pida a Dios que le limpie de el diablo tiene todo el derecho de edificar una fortaleza en su corazón. Dios no aceptará una coartada o una excusa por el pecado. Usted lo sabe perfectamente bien eso. Usted puede decir, pues yo tengo la sangre de Cristo y tengo mis derechos. Pero déjeme decirle una cosa, cuando le cedemos a Satanás parte de nuestra vida, no poseemos más derechos que los que tiene un hombre muerto. Está crucificado con Cristo. Usted le pertenece al Señor. Usted no tiene ningún derecho de afligir al Espíritu Santo de Dios, porque no poseemos ningún derecho de darle lugar al diablo en nuestro corazón. Usted no es dueño de sí mismo. Usted ha sido comprado, ¿cuántos dicen amén?, con un precio grandísimo. Usted debe glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, puesto que ambos le pertenecen al Señor. Ahora, el arrepentimiento no es simplemente estar quebrantado por su pecado, sino acabar con su pecado en su vida. Y al arrepentirse, usted todavía debe hacer una segunda cosa: limpiar su casa.
No lo tienen ahí, pero póngale en los renglones que tienen más abajo. Número 2, limpiar mi casa. Limpiar mi casa. ¿Sí? Número 2, limpiar mi casa. ¿Cómo hacemos esto, hermanos? ¿Cómo limpiamos nuestra casa? Vean lo que dice Santiago 4:7. Ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? Santiago 4:7 dice, hermanos, todos juntos: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La palabra que dice aquí es resistir al diablo. Si no resiste al diablo, él no se va a ir a ninguna parte. Usted tiene que decir al diablo: Satanás, me he arrepentido de mi pecado, la deuda está cancelada, se acabó y tú no posees más ninguna autoridad legal en mi vida. Te he dado un lugar, pero lo vuelvo a tomar en el nombre de Jesús, con la autoridad de Cristo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu de Dios y tú estás traspasando la propiedad de mi Padre, y en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas y él huirá de usted. Si usted trata de resistir al diablo con pecado, sin confesar en su corazón, él se reirá en mi cara y en su cara se burlará de Dios. Así que, hermanos, debemos de resistir al diablo una vez que nos hemos arrepentido, no antes. No antes. Si yo estoy cometiendo un pecado y no me arrepiento de él genuinamente, y todavía con mi pecado le digo a Satanás que se vaya de mi vida y que me deje en paz, Satanás se va a reír de mí y de todo lo que he dicho en ese momento. Pero después de arrepentirme y de haberme decidido y de decidir que Dios cambie mi vida y me limpie, dice la Biblia: resistid al diablo. ¿Y qué hará entonces? Huirá de vosotros. Resistir al diablo y huirá de vosotros. No funcionan las terapias cognitivas. No funciona la psicología moderna. No funciona el gran esfuerzo que yo pueda tener. No funciona el que yo pueda levantarme todos los días y decir: voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto, y lo repita 10,000 veces. No funcionará. La Biblia dice, después de habernos arrepentido, resistir al diablo y huirá, ¿qué dice? De vosotros. Huirá simplemente de vosotros. Y tercero, póngale ahí por favor, número 3, para terminar con esto: renovarse. Renovarse. ¿Qué dice Efesios 4:23 y 24, hermanos? Ayúdenme a leerlos todos juntos. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos con el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué les parece esto, hermanos? ¿Qué les parece esto? La Biblia nos dice: despójense del viejo hombre. Usted debe vestirse del nuevo hombre. Debemos ser renovados con el espíritu y corazón. Debemos cambiar las tinieblas en las que hemos vivido por la luz de Dios. Note lo que la palabra de Dios dice concerniente a esto. Lo voy a leer, ustedes lo tienen ahí. Porque en otro tiempo erais, ¿qué cosa? Tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién? Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice. Ya una vez que hiciste esto, mira con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis ¿qué cosa? Insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. A veces decimos nosotros: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que yo haga esto? ¿Será la voluntad de Dios que yo haga lo otro? La Biblia dice: no seáis necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y agrega: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando de entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando ¿a quién? Al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera más hermosa de terminar con este mensaje. Concluyo. Todos tenemos que elegir. Nosotros podemos afligir al Espíritu de Dios y estar llenos del diablo, o podemos echar al diablo afuera y estar llenos del Espíritu de Dios. No hay lugar para el diablo cuando estamos llenos del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos al Señor.
¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana voy a hablar acerca de qué es ser lleno del Espíritu de Dios. Padre, en esta hora queremos darte muchas gracias porque un pasaje como este, Señor, nos viene muy bien a nosotros como tus hijos para no descuidarnos de las cosas que estamos haciendo. Si tenemos amargura, enojo, ira, podemos cambiarlo si permitimos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos arrepintemos. Si permitimos que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra, exactamente lo que nos quiere decir con respecto a esa fortaleza, esa casa que hemos permitido que Satanás construya, Él lo va a hacer. Y nos va a dar la fuerza para resistir al diablo y que huya de nosotros. Si usted quiere orar conmigo, le puede decir: querido Dios, reconozco que mi vida está dominada por la amargura. Reconozco que soy una persona muy pronta para el enojo y la ira y vengo a pedirte perdón. Señor Jesús, sé que tú me amas y quieres darme una vida nueva. Si creo en ti y creo que tú mismo ahora en este momento, Señor, me puedes transformar, que todo lo que he hecho, Señor, no te agrada, guíame de acuerdo a tu voluntad. Te pido, Señor, que yo pueda ser una persona que realmente obedezca tu palabra, que ponga en práctica tus principios bíblicos, pero que también sea conocida allá afuera por poner en práctica todo aquello que tú enseñas en tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta semana podamos tomar este pasaje de Efesios capítulo 5, del 1 al 20, y que podamos, Señor, leerlo no solamente como una lectura, Señor, devocional ahora, sino que podamos verlo con ojos espirituales, pidiéndole al Señor que nos ayude a derribar toda fortaleza espiritual que puede estar albergando nuestras vidas y sea el detonante de por qué quizás tenemos muchos problemas o quizás por qué no nos ha ido tan bien en la vida. Somos cristianos, somos hijos de Dios, proclamamos el reino de Cristo y queremos agradarte, Señor, con todo lo que tú nos pides. Pero si no, como dice Pablo, si no nos quitamos todas estas cosas que tu palabra nos indica, Señor, no podremos salir victoriosos en medio de nuestras luchas y tribulaciones que estemos pasando ahora mismo. Te pedimos, Señor, que tú nos des la oportunidad de servirte de una manera como a ti te agrada. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.